Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Caminando Entre Ideas. Mi nombre es Anaid. Por si es la primera vez que te aparece alguno de mis videos, hoy vamos a hablar de Mil Soles Espléndidos por Khaled Hosseini. Quería venir a hablarles de este libro porque realmente fue una lectura difícil, pero no porque esté escrito de forma compleja, sino porque toca unos temas que yo todavía no sé hasta qué punto voy a procesar todo. Hay un antes y un después de este libro, eso sí se los quiero dejar muy en claro. Y bueno, sin nada más por decir, vamos a empezar este video ya. Khaled Hosseini nació en Kabul, Afganistán, el 4 de marzo de 1965. Es escritor en lengua inglesa y médico afgano-estadounidense. Se hizo famoso por las superventas de sus libros, Cometas en el cielo en 2003, el libro que vamos a hablar ahorita, Mil soles espléndidos en 2007 y Las montañas hablaron en 2013. Todas sus novelas han estado ambientadas total o parcialmente en Afganistán y han tenido como protagonista a un afgano. En 1970, Hosseini y su familia se trasladaron a Irán, donde su padre trabajó para la embajada de Afganistán en Teherán. En 1973, la familia de Hosseini regresó a Kabul y el hermano menor de Hosseini nació en julio de ese año. En 1976, cuando Hosseini tenía 11 años, su padre consiguió un trabajo en París y se trasladó ahí junto con su familia. No pudieron regresar a Afganistán debido a la Revolución Saur de abril de 1978, en la que el Partido Democrático Popular de Afganistán se hizo con el poder. En 1980, poco después del comienzo de la Guerra Soviético-Afgana, solicitaron asilo político en Estados Unidos y fijaron su residencia en San José, California. Actualmente, Hosseini es enviado de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y ha estado trabajando con la Fundación Khaled Hosseini para entregar ayuda humanitaria en Afganistán. En 2018, Hosseini publicó un cuento ilustrado titulado Sea Prayer con motivo de la muerte de Alan Kurdi, un niño de 3 años que era un refugiado e intentaba llegar a Europa desde Siria. Las ganancias de las ventas se destinaron al ACNUR y a la Fundación Khaled Hosseini. Fue durante este breve regreso a su patria cuando decidió crear esta fundación que lleva su nombre con el fin de brindar ayuda humanitaria para los refugiados de este país. Con respecto a Mil soles espléndidos, Lev Grossman en la revista Time la situó en el número 3 del top de 10 libros de ficción de 2007 y la elogió diciendo que se trataba de una guía densa, rica y comprimida, capaz de aguantar lo inaguantable. Cabe recalcar que el título de la novela es un abstracto del poema Símbolo de Saif Etrabisi, este poeta del siglo XVII que hizo una oda a Kabul. Así que a partir de ahí, a partir del título, ya podemos deslumbrar un poco de qué va a tratar esta novela. Y la verdad es que yo la conseguí, yo la compré, la quise leer por recomendación de un profesor. Él nos hablaba justo de la situación en la que están viviendo las personas en Afganistán, una situación, vaya, algo lamentable y que no tiene nada que ver, de una vez lo digo, con la religión, pero que justo mis compañeros no lograban como entender cuál era la problemática real y él nos decía una forma sencilla de que ustedes puedan entender el impacto que está teniendo todo este desastre en Afganistán y cómo ha cambiado ese territorio a lo largo de los años, es que ustedes se lean Mil soles espléndidos. Yo lo anoté porque a mí me llamó la atención, a mí me llama la atención conocer un poco más de la cultura. Quise como aprender. Creo que de este lado casi no hay tanto para aprender de Afganistán, casi no nos dicen qué está sucediendo. Creo que la educación se va más hacia lo eurocentrista, entonces como que no nos concentramos más sobre el punto de vista de estos territorios. Entonces yo quise leerlo y lo empecé a leer. Llegué al capítulo 4, chicos, y fui un mar de llanto, empecé a llorar porque realmente es un libro muy, muy fuerte, un libro que de una vez les digo debería tener la advertencia para personas sensibles. Yo no me considero una persona altamente sensible, pero aún así me hizo, no, no, no. Y bueno, ¿de qué trata la novela? Mariam es una hija ilegítima de un hombre rico, de un hombre de negocios. Mariam ha sido obligada a vivir en un colba a las afueras de la ciudad. Un colba viene siendo una casita hecha
únicamente con paja, con adobe, una casa muy pequeñita en la que solamente cabe ella y su mamá. En la pobreza, básicamente, ha sido desterrada porque es considerada una vergüenza para la familia de este hombre. Él construye también esta casita, este colva, en el que ellas van a vivir porque es una especie de penitencia. Tiene 10 hijos, diferentes matrimonios, nos empiezan a explicar como que este tema cultural, ¿no? Este tema en el que es legal que un hombre pueda tener diversas mujeres. A partir de aquí uno empieza a aterrizar un poco más dentro de la cultura y las tradiciones de ellos. Y es algo que a mí me gusta mucho porque saben que siempre existe como esta parte de desinformación de este lado del mundo en el que creemos que ese tipo de cosas no están bien, no son correctas, etcétera, y tendemos como a satanizar muchísimo este tipo de acciones, pero no nos damos cuenta de que lo satanizamos porque realmente tenemos un punto de vista distinto al de ellos, es otra cultura. Entonces, me gusta que la forma en la que se empieza a redactar, en la que nos empieza a involucrar el autor dentro de las costumbres, realmente te hace entender eso y no te hace empezar a juzgarlos de buenas a primeras. A mí eso me gustó mucho y es algo que yo agradezco y lo quise recalcar ahorita que les estoy platicando un poco de qué va el libro, porque creo que es importante. Ella, al ser desterrada y al ser considerada una bastarda, porque bueno, la tuvieron fuera del matrimonio, es una vergüenza cultural, tanto para él como para la mamá. Bueno, a ellas las destierran y entonces te empieza a describir desde una tercera persona cómo es la infancia de Marianne, cómo ella espera que sea jueves, cada jueves, para que pueda ver a su papá, para que su papá llegue, la abrace, y ella aún así no puede demostrar como que toda esta felicidad, porque su mamá, como es obvio, tiene mucho rencor hacia su padre, hacia la sociedad que las ha desterrado a ambas y que las ve como si fueran una vergüenza. Su mamá le dice muchísimas cosas, entre ellas una frase que a mí se me quedó muy grabada en la mente porque además es importante en el libro, es que como la aguja de una brújula apunta siempre hacia el norte, así el dedo de un hombre va a buscar cómo apuntar a una mujer. Ese es como el epítome de las enseñanzas de su mamá, que tenga cuidado porque ella es mujer y en algún punto, incluso su padre, que es hombre, la va a apuntar, la va a señalar, no la va a ver bien. Uno empieza el libro de esta manera y le da a uno un coraje porque dice, ¿qué le pasa a esta señora? No se da cuenta que está hablando con una niña, ¿por qué le dice todo eso a la niña? ¿Por qué está tan llena de rencor? Pero conforme vas leyendo el libro, vas entendiendo a su mamá, no la justificas, pero vas entendiendo de dónde viene todo este odio y por qué se va dirigiendo poco a poco hacia Marianne. Conforme va pasando la historia, vamos a ver cómo Marianne justo va a tener que enfrentarse a decidir entre el amor de su papá o quedarse en este lugar donde básicamente no la tratan bien con su mamá y con quien sea su maestro, quien le enseña el Corán, quien le enseña pues a escribir y quien le enseña las oraciones. Uno va leyendo la vida de Marianne, llega a un punto de injusticia en el que ella se va a dar cuenta de que justamente su papá es tal cual como su mamá se lo ha venido diciendo todos esos años. Su mamá, al temer que su hija la abandona por el amor de su papá, va a cometer algo que va a orillar a Marianne a que cambie toda su vida, va a orillar al papá de Marianne a casarla con un hombre que le lleva por lo menos unos 30 años más. De esta forma, Marianne con 15 años tiene que contraer matrimonio. A partir de ahí vamos a empezar a ver más y más injusticias, una tras otra. Es una forma muy cruel el ver la vida de Marianne, pero también entiendes que es una forma realista y es la realidad de muchas mujeres en Afganistán. Es la realidad de cualquier mujer que no tiene derecho sobre sí misma, una mujer que, vaya, a final de cuentas no tiene una escapatoria porque al no tener este soporte social y este soporte familiar, pues es obvio que no va a haber alguien que intervenga por el bienestar o por los intereses de Marianne. Son 4 partes las que componen el libro. La primera parte nos van a hablar justo de esta infancia y un poco a la adolescencia y qué va a pasar con Marianne en este matrimonio. La segunda parte vamos a conocer la vida de Laila. Laila es una niña que creció cuando Marianne pues ya estaba grande, Marianne ya tenía sus veintitantos y Laila nació. Laila es hija de una familia acomodada
y te van a empezar a enseñar cómo es la vida en el otro lado, ¿no? Una mujer que también siguen estas costumbres de su familia, pero que tiene la fortuna de nacer en un lugar en el que su padre es un hombre que cree que la mujer es igual de pensante, igual de inteligente que un hombre, que también piensa que los libros son importantes porque además el hombre era profesor universitario, empieza a enseñarle todo esto a su hija y le advierte que tenga cuidado, que exija sus derechos, que crezca, que estudie, porque en ese preciso momento es el mejor momento para que una mujer afgana pueda tener libre pensamiento y libres derechos, que eso no había sucedido en años y que es algo que todas las mujeres deberían de cuidar. Otra de las cosas que me gustaron de este libro es que justo te va enseñando historia, te lo va poniendo conforme los años, te va enseñando cómo llegó la Unión Soviética a formarse, cómo viene toda esta invasión de los rusos, cómo viene el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho el libro concluye con lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque es muy interesante, porque los personajes no solamente se van transformando, van creciendo conforme a la época, conforme al contexto social e histórico, y eso es algo que realmente yo aprecio muchísimo cuando es un libro, porque cuando hacen una novela también investigada, y bueno, dicho sea de paso, el autor también vivió algunos de estos sucesos, lo hace todavía más verosímil, más real, y el hecho de que los personajes vayan creciendo conforme a estas épocas de tiempo es algo que a mí me gustó muchísimo de la novela, chicos. Una vez que llegamos a la parte de Laila y vamos a descubrir su infancia, vamos a ver también sus intereses. Ella tiene un interés amoroso en uno de sus amigos que se llama Tarik. Tarik ha perdido una pierna. Es un niño que perdió una pierna en uno de los bombardeos, en una de las tantas crisis sociales que ha tenido Afganistán. Entonces, el niño me encanta porque él, como cualquier persona normal, o sea, es que no dejan de ser unas personas aunque tengan una discapacidad, y a mí eso me gusta, que lo recalcan mucho, tiene su independencia, vive como cualquier otro niño y además es el protector de Laila. Laila es una mujer muy hermosa, con una personalidad pues sensible, muy inteligente, pero que fácilmente la molestan los demás niños al encontrarla tan bonita, intentan fastidiarla de alguna manera, ya sea burlarse de su cabello rubio, aventarle pipí a la cabeza, y el que la defiende siempre es Tarik. Entonces, Laila nos va a hablar muchísimo de Tarik y cómo él se va a convertir en su protector, en su gran amigo y en una especie de hermano mientras son niños, pero conforme va creciendo te va a enseñar cómo esta lealtad y esta admiración se va a convertir en algo muchísimo más fuerte. Una vez que llega a su adolescencia, que ya va a cumplir la edad de cuando Marianne se casó, va a suceder la tragedia, va a haber esta invasión por parte de los talibanes y van a empezar a haber bombardeos. Laila va a empezar a ver cómo sus más cercanas amigas, una se muda y la otra perece frente a todos los que alguna vez la quisieron, y se da cuenta de que Tarik también, al igual que su familia, han tenido que ser de estos refugiados que van a abandonar Afganistán. Su mamá, quien ha perdido a dos de sus hijos con esta guerra con los soviéticos, pues básicamente no quiere abandonar Afganistán, se niega hasta que ve que una bala atraviesa el zaguán y casi mata a Laila. Les digo, son una de situaciones muy fuertes y aún así yo les estoy diciendo todo como por muy encimita porque les juro que no quiero hacerles spoiler. Es una novela que te va a enfrentar a la realidad de la guerra. La guerra no es bonita. Entonces, yo mientras iba leyendo, les soy muy sincera, lo que me obligaba a continuar la lectura era la esperanza, porque yo tenía la esperanza de que tanto Laila como Marianne fueran a librar todo lo que estaban viviendo, todas las tragedias personales, sociales, políticas, toda la guerra, o sea, de verdad, mientras yo iba leyendo, solo iba pensando, por favor, que el siguiente muerto no sea ni Laila ni Marianne y que no sea ya nadie. O sea, yo quería que ya todo terminara. Obviamente, al ser algo que está basado en hechos reales, sabemos que la guerra no va a tener finales felices, no hay finales felices dentro de la guerra. Mientras iba leyendo, iba como que procesando todo esto
y vamos viendo que Laila sufre un engaño por parte de cierta persona, que el marido de Marianne también es otro que, ay no, yo lo odio, de verdad, lo odio, lo detesto, es un hombre golpeador, trata muy mal a Marianne, trata muy mal en sí a todas las mujeres. Ellas explican cómo a pesar de todo esto, el burka, que sea esta prenda que las cubre de cabeza hasta los pies, se vuelve una especie de consuelo porque las tapa de la vergüenza social que tienen que vivir después con todas estas situaciones desafortunadas que van a vivir tanto Marianne como Laila. Las vidas de tanto de Laila como Marianne se cruzan porque Laila termina siendo la segunda esposa del marido de Marianne. Y bueno, a partir de ahí van a empezar a suceder más y más desgracias. Yo estaba como de no puede ser posible, es que ya no necesita más desarrollo de personaje esto, pero no es que se trate del desarrollo del personaje, es que a final de cuentas la realidad es así, la forma en la que te lo va contando, es que yo les juro, de verdad, lo único que me mantenía leyendo era la esperanza. Además, el libro está muy bien redactado, yo aplausos totalmente al escritor, pero realmente es un libro que trae una desgracia tras otra. Y el final es es que ni siquiera es totalmente feliz, porque al final, como les digo, terminamos con lo que pasó en las Torres Gemelas, y tú sabiendo cómo viven actualmente en Afganistán, cómo ya después del 2000, llegados al 2021, 2020 me parece que regresó otra vez los talibanes, que dominaron otra vez ese territorio y todas las injusticias que han vuelto a suceder. Tú puedes leer esto y neta, ni siquiera parece el pasado. Podría decir que es la realidad de miles de mujeres, de miles de niñas actualmente. Es muy triste eso, porque me encantaría decir que ya no, esto ya no pasa, pero eso es justo lo que me hizo decir, no, es que yo soy muy afortunada de vivir en un país en el que no se me impongan este tipo de cosas utilizando como pretexto mis creencias, porque realmente no tiene nada que ver la religión, lo que se enseña en el Islam, con lo que intentan imponer allá. Es muy triste y a mí me gustó muchísimo el libro, chicos. Me gustaría que lo leyeran si es que todavía no lo han leído. Sí les aclaro que no es un libro para cualquier persona y ya no les quiero contar más porque sería hacerles un tremendísimo spoiler. Todo lo que les dije realmente no es spoiler, es como que por encimita de las cosas que van a ver dentro de la novela. Si tú eres sensible, si no te gusta leer sobre abusos, si no te gusta leer sobre maltrato hacia la mujer o hacia cualquier persona en general sensible, en general cualquier persona que sea expuesta, que no te gusta leer eso, este no va a ser tu libro. Pero si aún así quieres aprender, quieres entender un poco la cultura real y quieres entender todo, todo sin el morbo que puede generar la desinformación, este es tu libro, yo te lo recomiendo muchísimo. A mí me gustó demasiado, demasiado. Yo me acordé de muchas vivencias, porque yo cuando estuve en la secundaria tuve una compañera musulmana y a mí me gustaba muchísimo su hijab y me caía muy bien ella, o sea, de verdad, o sea, yo la adoraba, me caía muy bien, era como una buena amiga para mí. Lastimosamente en aquel tiempo yo no tenía celular, no tenía como que mucho acercamiento a ciertas maneras de poderme comunicar. Entonces le perdí la pista cuando ella abandonó mi secundaria y se cambió a otra. Mientras iba leyendo esto, me acordaba de ella, me acordaba muchísimo de, pues, de su cultura y demás, y me daba un coraje, de verdad, me daba un coraje mientras iba leyendo el libro. Yo sé que ella actualmente espero que esté bien porque pues está aquí en México y aquí, pues como ustedes lo sabrán, somos un país en el que tenemos libre creencia, en el que se puede creer en lo que sea, en el que nadie te va a obligar a usar, a hacer nada. Me gusta muchísimo este libro porque de alguna manera me hizo recordar a ella, me hizo recordar también a su primo, a mucha gente con la que yo he convivido, que justo son musulmanes. No sé, me hizo como que de alguna manera sentir este amor hacia ellos y también me hizo reflexionar hacia mí misma como católica, el
qué cabrón, perdón por el vocabulario, pero qué cabrón ha de ser no poder creer en lo que uno cree, ¿no? En el caso de un católico viviendo en Afganistán, temer por la vida. Y también qué feo, lo contrario, creer en el Islam, vivir en Afganistán, pero ser mujer y no poder ser libre, ser mujer y no poder ser tú, y estar muerta en vida. Es muy triste. Yo, de verdad, les recomiendo muchísimo Mil Soles Espléndidos y que lean el poema que inspiró a esta novela. Es un poema muy bonito y nada, esa era como la recomendación. Yo quería venir a hablarles de este libro. Cuando lo terminé de leer, yo era un mar de lágrimas. Lloré muchísimo mientras lo leía, pero a la vez fue un consuelo y a la vez fue el querer hacer algo, ¿saben? Querer ayudar de alguna manera. Creo que obviamente en mi realidad no puedo ir a Afganistán ahorita y ya saben, ¿no? Hacer lo que yo quisiera hacer, que no voy a decirlo aquí porque me censuraría YouTube, pero creo que poner estos temas sobre la mesa ya es hacer algo, concientizar, a informar, decir, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no tiene nada que ver con la religión, esto que tú estás haciendo no es humano. Entonces creo que por eso es que dije, también voy a hacerle una reseña. Quiero que más gente lo lea, quiero que más gente se informe, quiero que más gente empatice con Marianne, empaticen con Laila, empaticen con miles de mujeres que están viviendo este tipo de realidades, que además se lean un libro que está muy bien escrito, un libro que realmente me gustó, me conmovió, sí tiene momentos felices, tiene más momentos tristes que nada, quiero enseñarles. Todo lo que ven ahí en naranja son los momentos tristes del libro, lo que ven en amarillo, los momentos felices, lo que está en rosa, los momentos que me hicieron enojar. Entonces, tiene todo, ¿no? Creo que sobre todo tiene esta enseñanza de que al final de cuentas, también los buenos somos más. Entonces, si ustedes no han leído Mil Soles Espléndidos, yo se los recomiendo muchísimo. Y eso es todo por mi reseña, recomendación del día de hoy. Si les gustó, por favor, compártenla, denle like, suscríbanse y nosotros nos vemos en el siguiente video, reseña, recomendación de algún libro, música, lo que sea. Que tengan un excelente día, muy bonitas lecturas y nos vemos.